Dentro de este periodo, muy importante también, el desarrollo de la teología escolástica. Cuando leemos nosotros a los padres de la iglesia, todos los que hemos mencionado, ¿no? Desde los primerísimos, hablamos de, en otras clases, de como un estancamiento en la filosofía, pero antes, todo escrito cristiano, antes de esta era, estamos hablando de una perspectiva neoplatonista. San Agustín, ciertamente. Pero sí, en sí todos los padres de la iglesia anterior al medievo vienen de una perspectiva neoplatonista. La razón por la que cambia esto es por el redescubrimiento de los escritos de Aristóteles. Se habían perdido un tanto. Entonces, en realidad, todo lo que tenían para su sistema educativo venía del neoplatonismo. Pero se redescubre, pues, vía los árabes que conquistan España, traen consigo las obras de Aristóteles traducidas del griego al árabe. Entonces, de ahí del árabe al latín, que originalmente eran en griego, del griego al árabe, del árabe al latín, llegan al mundo de Europa por esa vía tortuosa. Y esa es una de las cosas que causa este auge, este renacer en la teología escolástica. Se dio también por el hecho de que la vida medieval, como creo que ya lo hemos mencionado, tendía mucho a la unidad. Es un momento único en la historia en que pues toda la sociedad, todo por donde todos lados que voltees es cristiano. Entonces, una sociedad totalmente dado a esa unión, a esa unidad en el pensamiento cristiano. Una sociedad, un pensamiento dado a la síntesis, al tomar el todo y tomar de ahí extraer una síntesis. El primero de estos teólogos escolásticos es considerado San Anselmo de Canterbury, o Canterbury en inglés, con ese famoso lema, creo para entender. ¿El primer qué? Canterbury, Sí. en español Canterbury. Sí, no, perdón, pero ¿es el primer qué? El primer expositor de la teología escolástica, el primer escolástico. Creo para entender. San Anselmo tiene varias obras muy interesantes. Una de ellas es Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. De cierta manera una explicación, una meditación, una reflexión sobre por qué Dios se hizo hombre. Y también algo que lo vuelve muy famoso es ese punto que está ahí, la prueba ontológica de la existencia de Dios. Ustedes han oído las pruebas de la existencia de Dios de Santo Tomás. Bueno, San Anselmo también tiene su contribución. Bueno, le falta una ley ontológica. En este momento de la historia surge esa síntesis, empezando con Pedro Lombardo, gran teólogo. Por mucho tiempo su obra, conocida como Las Sentencias, era básicamente el libro de texto, era el manual teológico que por mucho tiempo se usó como base para la formación teológica de presbíteros, de teólogos, lo que tú quieras. El método era, pues, que de hecho Santo Tomás es el mismo método y él se estudia también esas sentencias, es de explicar las sentencias de Pedro Lombardo. Y obviamente la cumbre de este sistema de teología escolástica, y de hecho pues hasta el día de hoy, obra cumbre de la teología es la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
¿Alguna vez le han dado un vistazo a la Suma? Sí. Ahí se ve ese sistema, ¿no? Presenta la pregunta, ¿verdad? Es una serie de preguntas, de cuestiones, ¿verdad? Presenta las objeciones y luego responde a todas las objeciones con la conclusión. Entonces es una maravilla de lógica, a través de diferentes periodos de la Iglesia. Creo que el último fue San Juan Pablo II, que siguen proponiendo a Santo Tomás de Aquino como el teólogo oficial de la Iglesia. O sea, la teología de Santo Tomás es la teología de la Iglesia. Y de hecho no termina la Suma Teológica, le falta la última parte. Creo que la última parte que tiene que ver, creo que son con los sacramentos. Tiene una visión mística Santo Tomás hacia el final de su vida, donde le preguntan, pues, ¿por qué ya no escribes, hermano Tomás? ¿Por qué no acaba la obra? Y contesta él, pues después de lo que he visto, lo que he escrito es como paja, es como basura. Entonces, como que al tener esa visión mística, le parece poca cosa lo que ha escrito, aunque obviamente no es nada de poco, es hasta el día de hoy sigue siendo el máximo exponente de la teología. Sí, estábamos en la Universidad de Santo Tomás. Y eso es parte de este movimiento escolástico, ¿verdad? Que hoy en día se asocia esa palabra, ¿verdad?, con escuela, ¿verdad? Para esta orden de predicadores. Los franciscanos era más la pobreza, la humildad, la predicación, todo eso. Para ellos era pues la formación teológica, la predicación, la defensa. Entonces para ellos un gran énfasis en las escuelas, en la formación teológica, intelectual de los predicadores. Entonces es muy importante saber el origen. Aquí en la escolástica también, quizás hablemos de eso, bueno, cuando hablamos de Trento vamos a hablar, pero se empieza a dar, como quien dice, se cementa la teología, por ejemplo, la teología sacramental, incluso hasta nuestros días, ¿verdad? Eso de cómo los sacramentos tienen materia, ¿verdad? Tienen matter and form, la forma y la materia. Esto viene del escolasticismo. Se usan esos términos de manera análoga a la filosofía de Aristóteles, que igualmente usa eso, forma y materia. Entonces, con Santo Tomás de Aquino, con el Concilio Laterano, más después, obviamente, al responder al desafío de los protestantes, con el Concilio de Trento, pero ya desde aquí, con Santo Tomás, ya nos deja ya, como quien dice, la teología oficial de muchas cosas, y una de ellas es los sacramentos, ciertamente. Siguiente concilio, Lyon, en Francia. El primero en Lyon, 1245. Dirigido por el Papa Inocencio IV contra el emperador Federico II, que tenía pues ahí unas peleas con él. Una vez más, vemos ese tema, la reforma del clero. Todos los concilios hablan de eso, de la disciplina, de la reforma del clero. De ahí, la séptima cruzada, ya nomás nos faltan otras dos. Como les comentaba, después de la tregua de 10 años, una vez más Jerusalén es saqueada, esta vez por otro grupo de turcos, musulmanes turcos. En esta ocasión la masacre es de cristianos. Las crónicas relatan 30,000 cristianos masacrados, hombres, mujeres, niños. Encabezada por el rey francés Luis IX, que se le conoce como San Luis, el Santo Rey. San Luis Rey. Sí. Pero, o sea,
Masacró 30. No, los musulmanes. Ok. Sí. Sí, Jerusalén estaba en manos cristianas desde la última cruzada. Se llegan a un trato de 10 años de tregua y puntualmente acabados los 10 años vienen de nuevo. Acaba en derrota esta séptima cruzada. Sufrió ciertas enfermedades. El ejército, muchos de ellos cayeron enfermos. De hecho, el rey fue capturado. Después de su liberación, pasa 3 años en Tierra Santa, pues aprovechando el viaje, ¿no? Y ciertamente sí, santo canonizado, sí. Mismo Luis IX intenta otra vez en 1270, una vez más, diferentes enfermedades, plagas, abaten a las fuerzas cruzadas. Muere en el intento el San Luis. No fue un fracaso completo, se logra abrir las vías comerciales, se logra que puedan tener residencia monjes y sacerdotes. En esta ocasión la meta era atacar Túnez. Recuerden que ahora la estrategia era ir a donde estaba el centro del poder, entonces en aquel momento Túnez, en África del Norte. Y entonces hasta cierto punto, bueno, se considera un éxito parcial. No se llega a tomar Tierra Santa, pero al menos algunas de las metas se cumplen. Y la última cruzada que se considera, emprendida por el príncipe Eduardo de Inglaterra. En esta ocasión, este nombre que se me escucha a mí tan raro, de los mamelucos. Yo conozco otro tipo de mamelucos, que son los trajes de noche para los niños, para mí. También. Sí, bueno, en inglés los mamelucks. No sé si quizás se vestirían así o se burlaban de ellos. Yo no sé. El hecho es que es otro grupo, son diferentes dinastías musulmanas, ¿no? Que van expandiendo, van ganando terreno y finalmente toman Jerusalén. Entonces, justo antes de atacar la ciudad, muere el padre de Eduardo, y él era pues el príncipe, él era el heredero, así que dice, bueno, pues hasta aquí llegué yo voy a reclamar mi trono, así que deja la cruzada, no sin antes conseguir otra tregua de 10 años. ¿Cuándo fue la reconquista de España? Empezó en el 722. O sea, esta época ya... Empezó en 722, no termina hasta 1492. Por eso no he sabido si ponerla ahorita, ¿no? Yo creo que voy a esperar hasta llegar al final y quizás ir atrás y simplemente mencionar los puntos principales de la reconquista. Casi 800 años. Cae el reino visigodo en el 711 y comienza la reconquista 722, poco a poco, hasta llegar a 1492 con el rey Fernando de Aragón, Isabel la Católica, que unifican ahora sí los reinos mayores y terminan expulsando finalmente ya lo último que quedaba en ese entonces ya era Granada, que era el sur. Pero sí, quizás en la siguiente clase podamos ver un poco del proceso, simplemente las partes principales. Consigue esa tregua de 10 años y una vez más, ya para 1291, ya estos mamelucos habían conquistado ya todos los territorios. Ya otra vez todo lo que se había logrado en la primera cruzada, ya para 1291, como si no hubiera pasado. Y esa es pues lo que la mayoría de los historiadores consideran pues el final del movimiento cruzado, en lo que va entendido como Tierra Santa, porque ya mencionamos, ¿no? Empiezan a lanzar cruzadas contra herejes, contra los que les caen mal, contra todo tipo de personas, ¿verdad?
Y cerramos con otro concilio, concilio de León II, 1275. Papa Gregorio X, tratando de conseguir una vez más, se ha tratado por varios medios, por varios concilios, la unión de las iglesias. En teoría, se restablece la unión, en práctica, pues, no. Y hace planes para una posible cruzada, que en realidad, pues, no, tampoco cuaja. Hablamos ya al final de la clase pasada de las consecuencias de la cruzada, pero yo creo que aplica, ¿no? Aunque no logran ese sueño, ¿no? de un reino cristiano, de Jerusalén bajo manos cristianas. Bueno, las consecuencias de todas estas cruzadas tenemos que se fortalecen los reyes, se fortalece la monarquía, aún a pesar de que no se logre el triunfo. Bueno, también se da un fortalecimiento de la religión, la piedad popular, el poder de los papas. Vamos a ver ya pronto que pues empieza a decaer. Ese cisma inicial que vimos, el cisma mayor que va a ocurrir, es algo que obviamente va a afectar negativamente el poder del Papa, porque pues en el pensamiento de la gente, si el Papa es el vicario de Cristo, pero ahora tenemos dos, ahora tenemos tres, hace que pues en la consideración de la sociedad también afecte la perspectiva, ¿verdad?, de quién es el Papa. La apertura del comercio. Por eso vimos varias veces a los venecianos, a los genoveses también, que son ciudades, centros comerciales, puertos en Italia. Por eso estaban metidos, no tanto, ¿verdad?, por razones religiosas, sino para ellos, ¿verdad?, les interesaba pues entrar a hacer comercio. La participación de los caballeros da también lugar a que salga esta clase social de la burguesía en la Edad Media. Y pues ya vimos, ¿no? Ya tratamos de esa gran consecuencia hasta nuestros días, de pues la enemistad entre cristianos y musulmanes, muchos abusos en contra de los judíos también. Hablamos de cómo la primera cruzada en camino, en ruta a Jerusalén, pues mataban a los infieles que se encontraban, ¿verdad?, judíos. En España también se va a dar la expulsión de los judíos, la expulsión de los musulmanes, la conversión forzada, ¿verdad? Si se querían quedar, tenían que convertirse. Y ese tipo de consecuencias. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario sobre lo que hemos visto? No, es el tema de las cruzadas, les digo, o sea, bastante complicado. Simplemente la lista de participantes, las luchas entre ellos, las envidias, el no poderse unificar debido a eso. Fue un milagro inicialmente que pudieran lograr lo que lograron, o sea, bajo esas circunstancias, bajo la dificultad. Si hoy en día es difícil, imagínate en aquel entonces el simplemente abastecer a un grupo de 30,000, creo que empezaron con 40,000 personas, simplemente, o sea, no te imaginas la dificultad en aquellos años. Las cruzadas venían normalmente por Turquía y bajaban por Asia Menor. Depende de cuál, porque tomaron diferentes rutas. Caballeros que venían ya sea de Alemania del norte o Francia del norte, pues ya optaban por rodear y por la ruta marítima, rodeando. Así que depende de dónde venían, depende. Muchas de las cruzadas, como vimos,
no era un grupo nada más, o sea, eran mínimo 2 o 3 grupos mayores y nobles aquí y por allá, o sea, muchas diferentes rutas. Pero sí, una de ellas era directamente por tierra y la ruta marítima. Entonces, como les digo, muchas veces cuando en las noticias vemos menciones a vamos a entrar también en la Inquisición. Ahorita ya estaba en la parte final, ya entraba la Inquisición. Es otro tema que igualmente hablan en resumen y le tiran a la iglesia, pero hay que entenderlo propiamente. O sea, no se ponen a investigar el tema de cómo, una vez más, en aquel entonces el hereje está causando daño no nada más a la iglesia, sino al Estado. Está desestabilizando, al desestabilizar la iglesia, desestabiliza el Estado. Y son los gobernantes los que quieren ponerle fin a eso también. Mucha exageración en cuanto al número de muertos, que pues uno ya es mucho, ¿verdad? Pero no se trata de los millones que muchas veces ves mencionar en las noticias. Muchas de esas perspectivas negativas vienen de los protestantes, ¿verdad? Para echarle a los católicos. Se inflan esos números increíblemente. Usualmente no mencionan que también hubo inquisiciones protestantes, por ejemplo. O sea, tanto católicos como protestantes hicieron lo mismo. Pero en fin, yo creo que ya la semana que entra entraremos un poco en el tema de la Inquisición también. ¿Algo más? O sea que el tema de la cruzada, a fin de cuentas, fue un éxito parcial. Un éxito parcial. Hay algunos de los buenos resultados que bueno, el intercambio cultural definitivamente, eso no se detiene uno a considerarlo, pero finalmente ese encuentro con los musulmanes de cierta manera es lo que permite que Europa se constituya de la manera en que se constituyó y que siguiera ese camino. El encuentro ese que propicia el redescubrimiento de la filosofía es un gran auge intelectual en la vida de Europa, que finalmente, o sea, si sigues esa línea intelectual, no hubiera habido renacimiento si no hubiera habido todo lo demás. Sí. Entonces sí, o sea, muy triste el camino que tomó, las enemistades, pero sí, finalmente pues nos dan el resultado que tenemos el día de hoy. Pero sí, es cosa de que uno puede profundizar bastante. Aquí le hemos dado nada más una probadita. Muy bien, ¿algo más?